Bueno, en la ayudantía número 10 vamos a abarcar la temática de estabilidad en CEP. Bueno, el profesor me pidió que hiciera el ejercicio número 3 del PPT. Y bueno, dice, considere el diagrama unilineal mostrado en el ejercicio 1. Ya bueno, acá les traje el diagrama unilineal. Y bueno, dice que el generador está operando inicialmente en condiciones estables cuando se presenta un cortocircuito trifásico en la barra 3, que involucra la línea 1,3. ¿Ya? Dice, la falla se despeja cuando se abren, en este caso, estos interruptores que dejan fuera la línea 1,3 y 2,3, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, acá dice que, bueno, lo voy a remarcar, que se abren estos interruptores, ¿ya? Y que estos interruptores permanecen abiertos después, ¿ya? Bueno, ahí nos dan la constante de inercia que eh, es de 3 en por unidad, ya en bases de sistema. Entonces nos piden determinar el ángulo crítico de despeje. Bueno, acá hay que considerar eh, algunos cálculos que se hicieron en el ejercicio 1, que yo lo puedo anotar acá, que es bueno, es la condición prefalla, ¿ya? Es cuando el sistema está operando normalmente. Ahí ya se calculó en el ejercicio número 1 y bueno, acá tenemos el circuito equivalente. Donde acá tengo EA, ángulo, y acá 1, ángulo 0. Recordad que este representaba una red externa, ¿ya? Y tengo acá el valor de 0.52, ya que esto es una reactancia equivalente que se calculó, ¿ya? Con respecto a esto. Y bueno, acá tengo que la potencia eléctrica 0, que obviamente prefalla, va a ser igual a 2.4638, ¿ya? Por el seno del ángulo por unidad. Y bueno, acá este ángulo salió de asumir que esto es 1, ¿ya? Y ahí despejan este ángulo y le va a dar que es 23.9453 igual a 0.4179 en radianes, ¿ya? Y algo importante igual es el voltaje acá. Bueno, eso fue determinado también y voy a hacer una LVK. Y tiene un valor de 1.28, ¿ya? En por unidad. Entonces, estos son datos que ya ustedes obtuvieron en el ejemplo número 1, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular eh, las condiciones durante falla, ¿ya? Entonces, voy a poner durante falla. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos este diagrama y lo voy a llevar a una representación
en reactancia, ¿ya? Entonces voy a dibujarlo rápido. Tengo acá la fuente, tengo la reactancia asociada, bueno, al generador en este caso. Acá tengo la barra número 1, la reactancia de las líneas, y bueno, en este caso, acá yo, bueno, tengo el, la fuente que modela la red externa, ¿ya? Pero nosotros como tenemos que sacar un equivalente, un circuito equivalente para poder determinar la fórmula de potencia eléctrica, tenemos que realizar obviamente un equivalente Thevenin, ¿ya? Entonces voy a hacerlo al tiro, ¿ya? Voy a poner acá XTH, ¿ya? Entonces estoy calculando, en este caso, la reactancia de Thevenin, ¿ya? Entonces acá voy a omitir la fuente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy obteniendo una representación de Thevenin entre dos puntos y quiero calcular en este caso, no sé, la resistencia de Thevenin o en este caso la reactancia de Thevenin, necesito anular la fuente, ¿ya? Entonces, bueno, yo dibujé el circuito completo, pero nosotros tenemos que mirarlo desde acá hacia adelante, ¿ya? Entonces acá yo quiero calcular el XTH, que me marca si yo tuviera como un ohmmetro acá, ¿ya? Entonces, acá, bueno, voy a colocar los valores. J 0.1, J 0. Y la 0.2. Ya, entonces, ya, yo quiero calcular este XTH, pero obviamente durante falla, ¿ya? Y durante falla yo sé que acá tengo la barra 3, y esta barra es un cortocircuito acá, ¿ya? Entonces yo voy a reescribir este diagrama para que nos quedemos solo con lo que necesitamos calcular, ¿ya? Entonces, recapitulando, tengo el diagrama acá, yo lo paso al diagrama de reactancias y procedo a calcular el equivalente, igual que el equivalente de acá, pero durante falla, obviamente. Y estamos en el paso de calcular en este caso, la reactancia de Thevenin, ¿ya? Entonces, yo acá tengo este circuito. Y eso. Ya. Entonces acá tengo 0.j, acá tengo 0.2j y acá 0.2j. Y yo quiero saber el DH. Si se fijan, acá voy a tener una circulación de corriente si es que hubiera una fuente, obviamente, y la corriente pasaría por acá, y en este caso pasaría por acá y vendría por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta queda fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan está
con un cortocircuito. Entonces nos quedan solamente estas dos reactancias, ¿ya? Entonces, dicho eso, voy a proceder a calcular el RTH, que es solamente el paralelo de estas dos reactancias, ¿ya? Entonces tengo que es 0.2J por 0.1J, y obviamente la suma de la reactancia en este caso va a ser 0.3J, ¿ya? Y esto nos va a dar un valor de J 0.06667 en por unidad, ¿ya? Entonces, ahí yo tendría solamente la reactancia que representa este tramo del circuito, ¿ya? Entonces yo lo que necesito es representarlo como acá, ¿ya? Entonces tenemos que calcular el X equivalente, o sea, la reactancia equivalente, y en este caso esta reactancia equivalente va a ser igual, bueno, a la reactancia del generador más la reactancia del transformador más la que acabamos de calcular, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta nos quedó como, vamos a dejarlo en amarillo, nos quedó como si estuviera solamente una reactancia aquí, ¿ya? Y acá asumiendo que está la fuente que modela la red externa, pero en este caso no está. ¿Por qué? Porque estamos en este paso donde anulamos la fuente, ¿ya? Pero es para que entiendan que la reactancia estaba ahí y tiene que ser sumada con la demás reactancia, ya que se encuentran en serie, ¿ya? Entonces, si hacemos la suma, vamos a tener 0.3J más 0.1J más 0, el J 0.06667. Y bueno, este nos va a dar un valor de J 0.46667, ya, por unidad. Teniendo eso, nosotros ya ya terminamos el paso de calcular el XTH, ¿ya? Y ahora nos queda calcular el voltaje que quedaría acá, ¿ya? En estos terminales. Voy a volver a dibujar el circuito. Entonces voy a poner BTH, en eso estamos ahora. Entonces voy a tener acá la fuente, tratar de hacerlo lo más ordenado posible, ¿ya? Tengo acá instancia, acá tengo la otra, y acá tengo la fuente que le hablaba, ¿ya? Y en este caso, obviamente tengo la falla, que la falla está aquí, ¿ya? Acá tengo, ¿ya?, unos ángulos 0, y voy a colocar el valor de la reactancia. Este es 0.J y este es 0.3J. Ya, entonces tenemos que calcular ahora el BTH, ya, mirado entre estos puntos, ya. ¿Por qué? Porque nosotros queremos obtener otra vez una representación como esta, ya. Entonces tenemos que en estos puntos obtener, ya obtuvimos la reactancia, ahora vamos a tener el voltaje, ya. Entonces
nosotros acá miramos estos puntos y decimos, acá tengo yo el VTH. Y si se fijan, este voltaje que está acá sería igual que acá, ¿ya? Entonces, es como calcular el voltaje que estuviera aquí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, obviamente, eh, ver el circuito desde los terminales, ¿no? ¿Ya? Igual como lo hicimos acá. Solo queríamos obtener la reactancia entre estos puntos y lo volvimos a dibujar así, ¿ya? Solamente con los puntos, olvidándonos de la otra parte del circuito. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, acá tenemos los puntos. Estoy como reordenando el circuito, ya para que sea más fácil el método que vamos a implementar, ¿ya? Acá es 0.2J y acá 0.1J y acá 0.2J. Ya, entonces yo necesito el VTH acá, ¿ya? Si se fijan, bueno, acá como tengo un voltaje 1, también se encuentra este voltaje acá, ¿ya? Y acá, obviamente. Entonces lo que podemos hacer acá es un divisor de voltaje para poder saber el VTH, ¿ya? Entonces tenemos VTH va a ser igual al voltaje de la fuente por el valor de, en este caso, la reactancia a la que yo quiero saber el voltaje, que va a ser esta reactancia, o sea, acá va a ser 0.J, y esto dividido en la suma de las reactancias que están participando del divisor de tensión. En este caso serían estas dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el voltaje está presente aquí. Es como si hubiera una fuente aquí nomás, ¿ya? Entonces acá, bueno, sería 0.3J. Y esto va a dar un valor de 0.333 ángulo 0 en por unidad, ¿ya? Entonces, yo tengo que el circuito equivalente durante falla va a ser, acá tengo la representación que estábamos hablando, en donde acá tengo el voltaje EA con el ángulo y acá tengo el voltaje que acabamos de calcular, ángulo 0, y acá el XTH, donde es 0.4666. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, nosotros podemos calcular la potencia eléctrica durante falla, que acá se nota con un 1, ¿ya? Entonces, acá tendría el voltaje EA por el voltaje que acabamos de calcular dividido la reactancia equivalente por seno del ángulo. Entonces acá voy a tener 1.28 por 0.333 dividido en 0.4666
con el J por seno del ángulo. Y acá nos va a dar un valor de 0.915 por seno del ángulo en por unidad. ¿Ya? Ahora ya tenemos el prefalla, tenemos el durante falla y ahora nos falta el post falla. ¿Ya? Entonces vamos al post falla. En este caso se despejan L3 y L32, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo recalcábamos que decían que después de ocurrir la falla se abren los interruptores y queda fuera esas dos líneas, ¿ya? Entonces el circuito quedaría así. Tengo la fuente que mueve el generador, su reactancia, la reactancia del transformador, y acá nos queda solamente la reactancia de la línea de arriba, ¿ya? Y acá, obviamente, la red externa. Acá es un valor de 0.3J, 0.1 acá y 0.2. Entonces acá nos sale igual más rápido que el caso anterior, ya que tener una representación simplificada del diagrama, como la que estoy mostrando acá, que es la que se utiliza obviamente para la fórmula de potencia eléctrica, es fácil ya que hay solamente que sumar esta reactancia, ¿ya? O sea, acá tengo EA, acá tengo J 0.6, obviamente se suman porque están en serie, y la fuente de la red externa, ¿ya? Y bueno, la potencia eléctrica post falla, que se denota con un 2, sería la misma fórmula, pero en este caso tengo el voltaje acá cambió con respecto al durante falla, ¿ya? Tengo 2,8 y acá es por 1, y obviamente también cambió la reactancia equivalente, que en este caso va a ser J 0.6. Acá seno de... Acá, disculpen, esto es solo un módulo, ¿ya? Solo un módulo. Entonces acá tengo 2.1353 seno del ángulo por unidad, ¿ya? Y ahí ya tengo las ecuaciones para poder yo abordar el problema con el criterio de áreas iguales, ¿ya? Entonces, acá ya les traje cómo quedarían las curvas que acabamos de ver, que tengo acá esta ecuación, tengo esta ecuación, y bueno, tengo esta ecuación. Esas son las ecuaciones, ¿ya? Entonces está mostrada acá, ¿ya? Así se vería. Yo le hice la acotación al profesor, le pregunté que tenía la duda de, esto siempre se considera en 1, ¿ya? Ya que se considera que está en una potencia nominal, la potencia mecánica, ¿ya?
Entonces a eso no hay que darle tantas vueltas. Entonces, teniendo esto, nosotros dibujamos las áreas y nos daría lo siguiente, ¿ya? Entonces acá yo tengo el ángulo 0, el ángulo crítico y el ángulo 2. Y acá, bueno, nosotros sabemos que el ángulo 0, que viene dado del otro ejercicio, es igual a 0.4179 en radianes. ¿Ya? Bueno, les dije acá que era teniendo la fórmula de potencia eléctrica, ustedes la potencia eléctrica la suben como 1 y despejan eh, ese, ese valor, ¿ya? Y bueno, el otro ángulo, que es el ángulo 2, es pi menos 0.4179. Y acá es 2.73 radianes. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, nosotros tenemos que aplicar el criterio de área iguales, ¿ya? Entonces acá, aplicando el criterio de áreas iguales. Entonces tengo que acá es el área 1, que es durante falla, tiene que ser igual al área 2, que es el post falla. ¿Ya? Entonces acá tengo las integrales, que son, voy a primero colocarlo con la nomenclatura y luego reemplazo los valores, ¿ya? PU menos P1, esto va a ser igual al ángulo crítico con el ángulo 2, P2 PU menos la potencia mecánica PU. Y obviamente los diferenciales acá que son respecto al ángulo, ¿ya? Entonces, reemplazando las ecuaciones y los datos que tenemos, nos va a quedar acá 0.4179, acá el ángulo crítico, acá como les decía es el valor de 1 porque se asume que está operando en potencia nominal por seno de diferencial. Y luego lo de integral, donde tengo acá el ángulo crítico 2.7237 seno de el ángulo menos 1 por el diferencial. ¿Ya? Entonces, si nosotros resolvemos las integrales, vamos a tener, acá tengo el ángulo crítico menos 0.4179
más 0.915 coseno del ángulo crítico menos coseno de 0.4179. ¿Ya? Esto obviamente va a ser igual y creo que no me va a alcanzar el espacio. Bueno, lo voy a intentar. Tratar. Acá, aquí tengo menos 2, 13. Voy a omitir un poco de decimales ya. Ustedes los pueden considerar todos cuando hagan el desarrollo. Que les aconsejo que lo vuelvan a hacer y que lo entiendan ya. Por algo el profesor me pidió que hiciera el ejercicio. Menos 2.72 menos el ángulo crítico. Y ahí tengo. Ya, entonces, acá reordenando, tenemos que 0.915 por coseno del ángulo crítico menos 0. Disculpen, acá tengo menos 2.13 por el coseno del ángulo crítico. Si se fijan, dejo todo lo que está multiplicado por los cosenos a un lado y todo lo que se pueda calcular al otro, ¿ya? Entonces acá tengo 0.4179 más 0.915 coseno de 0.4179 y esto va a ser menos 2.13 coseno de 2.72 menos 2.72. ¿Ya? Entonces acá, resolviendo esto, tengo que menos 1.2203 coseno del ángulo crítico igual a 0.42. Entonces, acá yo despejo el ángulo crítico, el cual va a ser al coseno de 0.482 menos 1.2203. Y bueno, esto va a ser igual a 1.9768 radianes o 113.265 grados, ¿ya? Entonces, la finalidad del ejercicio era despejar el ángulo crítico, ¿ya? Y, bueno, la respuesta a este problema se puede dar de la siguiente manera. Entonces, usted responde en la prueba. Si la falla se elimina antes del ángulo, o sea,
igual al ángulo crítico y este igual a 113.265. Si la falla se elimina antes de este ángulo, el sistema es estable. En caso contrario, se pierde la estabilidad. Y ya estaría finalizado el problema. ¿Ya? Si se fijan, no es tan complejo dependiendo del circuito que le den. ¿Ya? Primero hay que analizar el circuito y bueno, la complejidad es analizar bien esto. Si se fijan, el durante falla era más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos obtener la representación que nos ayuda, la representación circuital que nos ayuda a poder plantear la ecuación. En este caso la ecuación es esta, ¿ya? Entonces, nosotros lo único que necesitamos es saber los voltajes de ambos extremos y la reactancia equivalente, ¿ya? En las condiciones pre-falla, durante falla y post-falla.